Lo hablaba con Dalma y Dalma dice, increíble, no lo puedo creer. Ahora Sí. lo vamos a seguir hablando, pero tenemos que dar pase al noticiero de la televisión pública. Vamos. Anuncios económicos, nos vamos a Casa de Gobierno. Bueno, ahora sí. Buen día a todos. La Argentina es uno de los países que más se empobreció en las últimas décadas. También es uno de los países donde más criminalizado está el ahorro. Esto no es casualidad, sino la consecuencia de una serie histórica de desmanejos económicos por parte de la dirigencia política que convirtieron a la Argentina en un país en el que ganar plata estaba mal visto e incluso era hasta peligroso. Durante décadas, la política alimentó un Estado gigante que cada vez gastaba más y avanzaba sobre el bolsillo de los argentinos a través del cobro de impuestos. Como eso no alcanzó, se dedicaron a emitir moneda para financiar el déficit fiscal. Esto generó una inflación cada vez más alta que empujó los montos de nuestra economía a valores cada vez más altos, pero con un sistema tributario que no actualizaba sus topes fiscales y sus mínimos no imponibles a igual ritmo, empujando cada vez más a personas a pagar impuestos que no le correspondían en primera instancia. Esto sirvió de caldo de cultivo para un círculo vicioso en el que los argentinos se volcaron cada vez más a la informalidad y el Estado subió cada vez más los impuestos sobre los pocos formales que iban quedando en la economía. Fue tal la aberración que tuvimos cepo cambiario durante casi 10 años, poniendo a las personas que querían comprar más de $200 para ahorrar al mismo nivel que un delincuente como Al Capone, y tratándolos de la misma manera, con perros entrenados y todo el peso de las fuerzas de seguridad. Todos recordamos la imagen de Calle Florida con los perros y las fuerzas de seguridad persiguiendo a la gente de bien. Mientras tanto, los corruptos, los amigos de la vieja política, los que navegaban en yates por el Mediterráneo, tenían, por supuesto, garantizada su impunidad. Así, llegamos a un resultado catastrófico en el que el 50% de nuestra economía terminó siendo informal y el Estado, cual gran hermano, controlaba todas las transacciones de sus ciudadanos, como si fueran criminales que merecían castigo. Bajo esta triste realidad normalizamos prácticas ridículas, como que el Estado obliga a los bancos, por ejemplo, a informar todas las extracciones de efectivo que se hicieran y obliga a los comercios a informar compras de cualquier tipo. Es decir, la voracidad fiscal de los políticos nos llevó a malgastar recursos en vigilar a una persona por cometer delitos imperdonables como llenar el chango en un supermercado o comprarse una licuadora. Registrábamos tantas operaciones presuntamente sospechosas que la UIF, la Unidad de Información Financiera, solo le alcanzaban los recursos para auditar el 0.34% de ellas. Una verdadera tomada de pelo. En un acto de locura colectiva de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes, invirtiendo el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución argentina. Estas medidas enemistaron a la ciudadanía con nuestro sistema, nos hicieron desconfiar del Estado y de los bancos. Y hoy, por cada peso que circula formalmente en nuestra economía, hay 5 en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares. Así nos convertimos en el país de la región con menos empresas cada 1000 habitantes, con un crecimiento alarmante del empleo informal y con un empleo formal que no crece desde hace 14 años. Y lo que es peor, esta pantomima de control tampoco ayudó a combatir los flujos de dinero que sí provienen de actividades delictivas. La política trató a los argentinos de bien como criminales y como resultado de esta pésima estrategia, los delincuentes, que eran delincuentes de verdad, quedaron impunes. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como Gafi,
En el informe de evaluación realizado sobre las medidas antilavado, recomendó la mejora de nuestros sistemas de control y verificación para hacer uso de los recursos en perfiles de riesgo que realmente deban ser controlados. Hoy esto se acaba. Es hora de terminar con esta gran hipocresía de una vez por todas que tiene de rehén a los argentinos que trabajan, que se esfuerzan, que ahorran y que invierten. Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene 2 etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Pero no se confundan con estas palabras. No vamos a retroceder ni 1 centímetro en nuestra batalla contra el crimen. Y ahora vamos a destinar los recursos debidamente para combatir a quienes sí cometan delitos, para castigarlos con todo el peso de la ley. Precisamente porque en nuestro gobierno el que las hace las paga. Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores. El mandato de la presidencia de Javier Milei es dar vuelta a la página de la miseria de nuestra historia y encauzarnos de forma definitiva en un verdadero sendero de crecimiento. Un paso indispensable en este camino es volver a atraer a los argentinos de bien hacia la formalidad, fomentando así la generación de riqueza. Hoy la confianza de la gente en el Estado está rota. Para repararla, el Estado primero tiene que volver a confiar en la gente. La confianza es una autopista que va en ambas direcciones. Para recibirla hay que darla. Solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente, el país podrá salir adelante de una vez y para siempre. No podemos hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso, la intención de este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, tal como se lo ha denominado, es el de dejar de tratar a la gente como criminales por default. El objetivo del Estado ya no será el de perseguir al argentino de bien, que se parte el lomo trabajando y logra ahorrar. Los esfuerzos del Estado estarán puestos en perseguir a los narcotraficantes y criminales que ven el delito como una forma de vida. Bien, habiéndoles anticipado el espíritu de esta ambiciosa reforma, a continuación invito al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del ARCA, Juan Paso, y al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, quienes les explicarán en detalle las medidas concretas y los instrumentos para llevar adelante el primer paso del plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. En realidad, ya dijiste gran parte y mucho mejor lo que yo venía a contarles también, que es un poco el contexto
y el porqué de este mandato presidencial que nos ha dado el presidente para resolver un tema que viene ya de hace tantos años en Argentina. Tratando de profundizar un poquito en lo que decía Manuel, a mí, yo digo que Argentina es un país que en los últimos 25 años se acostumbró a regular, ¿sí?, por la excepción. Es decir, asume que el 99,99% de los argentinos son criminales, cuando la realidad es exactamente al revés, ¿sí? Y eso generó un nivel de informalidad que se da por dos razones. Una, por el exceso de impuestos que el país cobra, pero otra, tan importante como esta, por el exceso de controles y regulaciones. Y eso es un poco lo que venimos a cambiar hoy, ¿sí? Es un cambio de régimen, es algo muy, muy profundo, que apunta a devolverle la libertad a la gente, la libertad de sus ahorros, la libertad de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, tiene como siempre un origen fiscal. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. El gasto público se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pero este es un detalle técnico que no importa. En los 90, digamos, el gasto público solía representar aproximadamente entre el 23 y el 24% del producto. Para el año 2020, este porcentaje llegó al 47%, es decir, se duplicó. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto, esta duplicación del gasto público? Bueno, obviamente con mayores impuestos. Mayores impuestos que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los gobiernos a esto? Bueno, empezar a perseguir cada vez más y más a la gente, ¿no? Empezar a poner cada vez más controles, más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable, pero de las cosas menores hasta cosas mayores. Es decir, si uno quería abrir una cuenta en un banco, tiene que presentar su declaración jurada y un montón de cosas, y si quiere hacer una transferencia. El otro día me contaba una persona que conozco mucho que en uno de los bancos más importantes, donde él es una persona de muchos recursos y es uno de los probablemente clientes más importantes de ese banco, cliente de hace 30 años, le estaba girando 750.000 pesos a su esposa. Tenía que justificarlo. Entonces, digamos, ustedes conocen cantidad de ejemplos, desde ir al supermercado y que les dividan los tickets en 3 y que tengan que mostrar el DNI porque sale 90.000 pesos. O sea, se llegó a un nivel de locura en esto que realmente a la gente se le hace insoportable tener que lidiar con todos estos controles. Esto entonces hizo que cada vez más gente se fuera a la informalidad, ¿sí? Porque ya además de los impuestos están todos estos controles y presentaciones que se hace insoportable. Entonces, ¿en qué deriva esto? Gastamos más. Cada vez más gente se va a la informalidad, cada vez recaudamos menos. Gastamos más, recaudamos menos, tenemos mayor déficit. Ahora, no podemos seguir financiando ese déficit con suba de impuestos. Entonces viene lo que decía muy bien Manuel. Empieza el financiamiento con deuda, pero sobre todo con emisión. Y como ya explicó muchísimas veces nuestro presidente, ¿qué pasa cuando se empieza a emitir dinero en exceso? Se devalúa la moneda contra el resto de los bienes, ¿sí? Entonces, se empieza a generar mayor inflación y mayor devaluación, ¿no? ¿Y cuál es la reacción nuevamente del Estado frente a eso? Bueno, poner controles. Entonces, controlemos precios y pongámosle cepo al dólar. Entonces, a raíz de esto, empezó a pasar que la gente también que tenía ahorros en blanco también tenía que empezar a
irse al canal informal, porque tampoco tenía forma de cambiar esos ahorros, si quisiera, de pesos a dólares. Y todo esto fue exacerbándose en los últimos 25 años, al punto que nosotros heredamos la peor crisis económica de la historia, ¿no? Donde había una inflación que ya corría al 1,5% diario, ¿sí? Una inflación mayorista que terminó en el 54% en diciembre, 17.000% anualizado, una brecha del 200%, es decir, y un desbalance monetario que en el caso nuestro se daba por las dos razones. Como siempre dice, el presidente puede darse por exceso de oferta, por caída de la demanda o por la combinación de las dos cosas, que fue el caso nuestro, ¿no? En el último año se habían emitido 13 puntos de producto, había 4 bases monetarias en pasivos remunerados y la gente no quería tener un peso en el bolsillo. Entonces, lo primero fue, obviamente, poner, digamos, en marcha este plan de estabilización que consistió en resolver el problema fiscal en la primera etapa, que hicimos en el primer mes, resolver el problema de la emisión monetaria, que era el doble en términos de déficit de lo que se heredó por déficit fiscal, ¿sí? Y después la recapitalización del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hoy por primera vez estamos en una macroeconomía mucho más ordenada, ¿sí? Es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada, pero además hago mucho hincapié en esto porque es importante entenderlo, está ordenada por decisión política, por decisión presidencial. O sea, esto no solo es algo que en términos económicos no hemos visto en 124 años, sino que mucho menos lo hemos visto en términos políticos. Ha habido algún momento en particular que Argentina no tuvo déficit fiscal, 10 años de 124, pero esto se dio en líneas generales porque se estaba saliendo de una megacrisis de mercado y como ustedes saben, cuando hay una crisis de mercado, el ajuste lo hace muy brutalmente el mercado, ¿no? Licuando salarios, licuando gastos. Entonces, hay un periodo en el que esa recuperación hace parecer que la situación mejora. Pero si esto no es producto de una decisión política, pasa lo que le pasó siempre a Argentina. Esos periodos apenas duraban 2 o 3 años. La gran diferencia con respecto a ahora es que hubo una decisión presidencial de llegar a este orden macro. Y además lo hicimos respetando la propiedad privada, sin confiscaciones, sin medidas como la que se pensaban antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Sin defaults, respetando los contratos. Entonces, esta es una situación absolutamente diferente a la que hemos estado acostumbrados desde los más jóvenes hasta los más grandes. Ahora bien, a raíz de esta situación, ahora conecto un poco esto que estamos haciendo con los conceptos que se han venido hablando las últimas semanas, que alguna gente escuchado, estoy tratando de explicarlo de la manera más simple posible, que son el concepto de remonetización y de dolarización endógena. Muy bien, a raíz de esta mayor estabilidad, ahora la sociedad demanda más moneda, ¿sí? Tratar de traducir esto. Pasamos de un esquema en donde los pesos sobraban a un esquema, como anunciamos cuando arrancamos en el gobierno, donde los pesos faltan. ¿Qué quiero decir cuando digo que los pesos faltan? Que el nivel de pesos emitido hoy, ¿sí?, es muy bajo, también se mide con respecto al producto, la base amplia son escasamente 6 puntos de producto, cuando normalmente
es más del doble que eso, significativamente más del doble. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque cuando vos tenés una economía ahora sana, esa economía empieza a demandar más dinero. La gente empieza a demandar más dinero, ¿sí? Y empieza a haber más crédito. De la misma manera que nadie quería tomar un crédito hace 1 año y medio, porque con una inflación del 100 y pico, si alguien les prestaba plata al 200 o 250% en pesos, ¿quién va a querer tomar un crédito? Nadie. Ahora, habiendo bajado la inflación a estos niveles, ¿sí? Y no teniendo ni el Banco Central ni el Tesoro que tomar plata del mercado, los bancos están volviendo a comportarse como bancos. Y hoy tienen mayor demanda de crédito. El crédito ha crecido al 50% en términos reales. Hay más gente que le gustaría tomar crédito hipotecario para comprarse su casa o para comprarse un auto o para comprarse una moto. ¿Y qué es lo que sucede? Algunos bancos ya no tienen pesos. Porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace 1 año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en torno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Es decir, al comerciante que vende el auto, lo que quiere es venderlo. No le importa si lo vende en pesos o si lo vende en dólares. Hasta es casi más natural que este proceso de remonetización se produzca en dólares. ¿Por qué? Porque pesos hay solamente el equivalente a más o menos 37.000 millones de dólares. En cambio, dólares, hay, depende de las estimaciones, entre 5 y 10 veces esa cantidad de pesos. Entonces, lo normal es que este proceso de remonetización también se produzca en dólares. Entonces, este cambio de régimen de vuelta apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes, que hay que perseguir, terroristas, narcotraficantes. No, es simplemente la gran mayoría de los argentinos que fue abusada por exceso de impuestos y exceso de regulaciones. Ahora bien, ¿en qué deriva esta mayor libertad? ¿En qué va a derivar? ¿En qué se va a traducir también para la gente? ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros logramos que esta remonetización también se dé, ya sea en pesos o en dólares, vamos a lograr que la economía siga creciendo, que este crecimiento ya pase a ser sostenido, que se mantenga en el tiempo. Y si nosotros logramos que este crecimiento se mantenga en el tiempo, ¿sí? Dependiendo si logramos que la economía pueda crecer entre un 6 o un 8%, que son niveles que tranquilamente Argentina puede seguir manteniendo por los próximos años, desde el Estado le vamos a estar devolviendo al sector privado en baja de impuestos entre 420.000 y 550.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Un montón. Es una barbaridad. Es lo que le va a permitir al sector privado ser más competitivo y por las buenas razones. ¿Sí? En Argentina estamos acostumbrados a que para ser competitivo hay que devaluar. Argentina tiene que parecer barata en dólares y eso es a costa de salarios bajos de los laburantes. No, o sea, hay que ganar competitividad bajando impuestos, bajando regulaciones, abriéndose al mundo a competir y las empresas invirtiendo. Ese es el modelo al que nosotros estamos yendo y ese es el modelo que tratamos de hacerle entender al empresariado que ha cambiado, ¿no? Esto va
también a ayudar mucho en esto. Y en definitiva es para todos los argentinos. Cuando decimos de este régimen, no es para el que logró escapar, no es para el que se fue al sector informal. Para los que pagamos impuestos, esto es muy importante también, porque los que pagamos impuestos, ¿qué queremos? Pagar cada vez menos, ¿no? Entonces, este cambio, es un cambio hacia la formalidad, pero por la positiva. Como bien dijo Manuel, si la política quiere que la gente vuelva a confiar en la dirigencia tiene que empezar a confiar en la gente. Entonces, esto va a ayudar a que haya mayor formalidad. Entonces, la combinación de que haya mayor formalidad y que haya mayor crecimiento, eso nos va a permitir recaudar más por las dos vías. A sabiendas que nosotros no aumentamos el gasto, sino por el contrario, seguimos cuidando el gasto, cada vez vamos a tener mayor superávit, mayor ahorro. Ese mayor ahorro nos va a permitir, de vuelta, como dije antes, poder devolver mayores montos en impuestos al sector privado. Entonces, esto va a permitir que los que pagamos impuestos a nivel personal paguemos cada vez menos y que las empresas también paguen cada vez menos, lo que de vuelta va a hacerlas más eficientes y va a permitir entonces que la gente también pueda acceder a mejores productos a mejores precios. Entonces, esto en resumen va a derivar en algo extremadamente positivo para todos los argentinos. Vamos a tener mayor formalidad, vamos a tener menores impuestos, va a haber finalmente creación de empleo, va a haber mejora en los salarios y vamos a tener acceso a mejores productos a mejores precios. Bueno, espero haber sido lo más claro posible y ahora le voy a ceder la palabra al titular de ARCA para que les cuente en particular de qué se trata este cambio de régimen que estamos hablando. Juan. Buenos días. Hola, buen mediodía para todos. Rápidamente damos inicio al noticiero y volvemos. Claro, regresamos en vivo a Casa de Gobierno y el anuncio de las nuevas medidas. La Argentina durante décadas. La realidad es que estoy a cargo de un organismo que nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad. Por eso desde ARCA venimos a tomar 3 decisiones que creemos que le simplifican la vida y le dan más libertad a todos los argentinos. En primer lugar, vamos a derogar los regímenes de información, que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos. El primero, y quizás el más importante, es el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Todas las compras. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico es el CITI de los escribanos, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la ExAFIP, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación a ARCA. El régimen informativo de compraventa de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas, a partir de hoy, también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos. El código de oferta de transferencia inmueble. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad. También, otro absurdo, el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos. Además, para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales
pudiendo las personas negarse y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario. Por otro lado, también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más la operación. Les voy a pasar a detallar los montos, pero a partir de hoy los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los saldos al último día del mes bancarios eran entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Tenencias en ALIX, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Yo compraba 10.000 pesos de una acción y era sujeto de una información. Ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Y después algo que lo dijo bien el ministro Caputo recién, las compras de consumidor final. Antes eran de 250.000 pesos en efectivo y con 400.000 pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. Hasta hoy, cuando una persona realizaba como consumidor una compra por más de 250.000 pesos en efectivo o 400.000 en otro medio de pago, tenía que identificarse, presentar documento. Eso se acabó. A partir de ahora, hasta 10 millones de pesos pueden hacer una compra sin que nadie les requiera información adicional. El ejemplo icónico durante el kirchnerismo era la compra del supermercado, como bien dijo el ministro, y los distintos recortes que teníamos que hacer para evadir un control absurdo. Y por último, venimos a presentar un régimen simplificado de ganancias. Este régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con ARCA. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de ARCA, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados. Tiene que quedar muy claro, ARCA va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial. ¿En qué cambia con el régimen actual? Hoy todas las personas que declaran ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales. Asimismo, cualquier persona que deba declarar ganancias tiene que completar la misma declaración jurada con un gran contribuyente. Es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. A partir de ahora, y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de hacer anónimos los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización.
para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y hacerle más fácil el acceso a este nuevo régimen a todos los ciudadanos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque de esta manera optimizamos los recursos de ARCA para fiscalizar las grandes obligaciones tributarias, poniendo el foco en los grandes contribuyentes y bajando el costo de cumplimiento, tanto de los contribuyentes como del Estado. Es nuestra responsabilidad como gobierno generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal, condición necesaria para poder acceder al crédito de largo plazo que permitirá, junto al orden macroeconómico, solidificar las bases del crecimiento de la economía. Tenemos que dejar de ser un país que uno compraba una zapatilla en 24 cuotas y una casa al contado. Finalmente, vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro, ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción. Bueno, como bien dijo entonces el titular de ARCA, como dije al principio, estamos en presencia de un cambio de régimen significativo que de vuelta le devuelve la libertad a los argentinos para disponer de sus ahorros, donde mostramos que confiamos en los argentinos y donde no tenemos duda que esto va a derivar en una mayor formalización, como dije, por la positiva. No hay mayor torpeza que ignorar la evidencia empírica. O sea, la realidad es que estos últimos 25 años, este sistema, además de llevarnos a la peor crisis de nuestra historia, desde el punto de vista recaudatorio, ha probado ser totalmente obsoleta. Hoy, 1.000 quits representan el 50% de la recaudación en Argentina. ¿Escucharon bien? Y 11.000 quits representan más del 70% de la recaudación. Entonces, hay evidencia empírica que todo lo que hemos estado haciendo estos últimos 25 años falló. Entonces, vamos a iniciar, como digo, este nuevo régimen en el que, insisto, el objetivo es devolverle la libertad a la gente de disponer de sus ahorros. Cedo la palabra ahora a Santiago, el presidente del Banco Central, que también tiene unos aportes para realizar. Bueno, ¿se oye ahí? ¿Se oye bien? El Banco Central va a estar publicando normas complementarias a este cambio de régimen, que tienen esencialmente dos focos. Uno es reducir la carga burocrática de las personas que interactúen con los bancos y con el sistema financiero en general. Y dos es mejorar la calidad de los servicios que están disponibles para las personas. Y esto se va a ir dando en el marco del lanzamiento de un nuevo esquema que en el mundo se conoce como finanzas abiertas. ¿Qué son las finanzas abiertas? Casi todo el mundo, Argentina inclusive, ya logró un objetivo que tuvo durante los últimos 10 años, que es la inclusión financiera, lograr que la gente tenga acceso a cuentas bancarias y a participar en el sistema financiero, que eso después trae acceso al crédito y un montón de beneficios para la planeación financiera personal. En Argentina el 98% de los adultos tienen acceso a una cuenta bancaria y hoy con un DNI se accede a una cuenta bancaria o a una cuenta en una billetera digital. El próximo objetivo es lo que se llama el bienestar financiero. El bienestar financiero es básicamente, ya que estamos todos incluidos en el sistema financiero, lograr una mejor calidad de esos servicios. Y el esquema de finanzas abiertas se centra con ese objetivo en un mismo concepto que estamos hablando acá, que es que cada uno es dueño de lo suyo, cada uno es dueño, en este caso, de su información financiera y puede disponer de su información financiera de la manera que cada uno quiera. Lo que va a hacer el Banco Central es definir los parámetros de manera que esta información financiera se pueda compartir dentro del ecosistema financiero de una forma segura y que esté bien preservada. Y que cada uno, de nuevo, pueda decir con quién la comparte y cómo. Entonces, doy un ejemplo para que se entienda. Hoy, muchas veces nos piden una declaración jurada patrimonial para intentar establecer un perfil financiero como cliente. En realidad, esa declaración jurada patrimonial contiene mucha más información de la necesaria para un perfil básico de cliente. Por ahí, inclusive para conseguir un préstamo, lo único que se necesita es
una serie que muestre los ingresos de los últimos X periodos. Bueno, con finanzas abiertas y con un esquema digital de compartir esta información, uno va a poder hacer con un clic, sin tener que ir al banco a presentar declaraciones juradas, darle acceso al que le quiera dar este crédito a, por ejemplo, su línea de ingresos según se encuentra registrada en ARCA. Y con eso alcanza y no necesita compartir más información. O eventualmente podrá compartir su información de viajes porque están registrados en la base SUBE. O consumos de electricidad o consumos de cualquiera de los otros servicios que uno tenga en la casa que ayuden a conformar un perfil financiero que sirva para mejorar la calidad del servicio que está buscando. Entonces, lo que buscamos acá, el objetivo de lo que vamos a ir consiguiendo es mejor calidad de servicios financieros para la gente, con un costo más barato para la provisión de esos servicios financieros, porque la información va a estar disponible en una forma digital y más transparente, mayor competencia entre los participantes del sistema financiero y de esa manera ir consiguiendo, ir avanzando en este concepto de bienestar financiero que complementa todas estas medidas del cambio de régimen. Con esto lo abrimos a preguntas y respuestas y Manuel va a estar dirigiendo. Bueno, hola, ahí estamos. ¿Se escucha? La dinámica va a ser la siguiente, no va a haber límite de preguntas, el límite va a ser cuando básicamente consideremos que no hay más para decir. Así que van levantando la mano y los voy seleccionando y les voy dando la palabra a cada uno de ustedes. Las preguntas son limitadas a lo que los expositores acaban de decir. Pregunta que hagan por fuera de eso no se las van a contestar. Así que si les parece, arrancamos. Liliana, arranca vos. Buenos días, Liliana Franco de Ámbito Financiero. Las declaraciones, no sé, supongo que el titular del ARCA contestará esta. Las declaraciones juradas vencen, más arriba, que me pare. No sabía que había que pararse. Perdón, bueno, ahora me paro. Las declaraciones juradas vencen ahora, prácticamente. ¿La modificación que se va a incluir vale para este ejercicio o recién para las declaraciones juradas del próximo ejercicio? Porque ahora hay un vencimiento y de hecho ARCA informó la cantidad de bienes que hay que registrar por tantos sueldos vitales y móviles, que tengo entendido que el máximo es de 700 sueldos vitales y móviles, que son unos $170.000. Esa es la primera pregunta, ¿para cuándo comienza a regir? Porque están todos los contadores elaborando las declaraciones juradas. También lo mismo le pasa a los escribanos y a los concesionarias y a las inmobiliarias. ¿A partir de qué momento no deben exigir el certificado de ingresos? Si eso va a regir a partir de este anuncio, una vez publicado, supongo, en el boletín oficial. ¿Cuándo sería la fecha? Y la tercera, la simplificación tributaria que esto significa. Y eso sí se lo pregunto al ministro. Apunta a que cada ciudadano pueda eventualmente hacer su presentación de impuestos, y ahora me van a odiar todos los contadores, sin pasar por los contadores, como es en muchas partes del mundo. Gracias. Bueno, en primer lugar, esto aplica, el sistema va a estar vigente a partir del 1 de junio y aplica para la declaración jurada de impuestos del año 2025, o sea que es la que se va a presentar en mayo de 2026. En cuanto a la segunda pregunta del origen y licitud de fondos, como bien dijo Manuel, la UIF va a estar sacando regulación en las próximas semanas para adecuarse a este nuevo régimen. Del lado nuestro, lo que es seguro que a partir del 1 de junio no se recibe más la información en ARCA. Y el tercero se lo dejo al ministro. El tercero en realidad también es tuyo, así que dale por adelante. Me la repetímela. No, si ARCA, claro, si vos, te lo contesto yo si querés. En realidad el nuevo sistema lo que va a hacer,
como ya explicó Juan, es el año que viene, vos vas a entrar a Arca y va a estar el importe que vos vas a tener que pagar de ganancias. Vos vas a poder convalidar eso y efectivizarlo con el pago, o si no estás de acuerdo, eventualmente disputarlo y presentar las razones por las cuales no estás de acuerdo con eso. Pero el número va a ser siempre, digamos, muy fácil de chequear, porque va a estar basado simplemente en las facturas. La Son facturación y el gasto deducible. Con lo cual es muy simple, por eso se llama sistema de ganancias simplificado, porque pasa a ser un sistema bien simple, donde difícilmente vaya a haber problemas. Sí, ministro. ¿Qué tal? Estela Guernica, Día 24. ¿Cómo va a ser el gobierno para convencer a los ahorristas que tienen los dólares bajo el colchón para que vuelvan a confiar en los bancos, en confiar en depositar sus ahorros en el sistema financiero formal y no sean incautados como ya sucedió en 2001, 2002? Y por otro lado, que también su información no se filtre como sucedió en el blanqueo en el gobierno de Macri. ¿Y qué plazos legales y las modificaciones a las leyes, ¿no?, penal y tributaria? La forma más directa es votando bien, pero no, en octubre, dice usted. Pero más allá de eso, es un proceso, está muy bien, la pregunta es lógica, es un proceso, desde nuestro lado, estamos acá con el titular de Arca y el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, justamente garantizando que el objetivo nuestro es devolverle la libertad a la gente. La pregunta por ahí es más aplicable, por eso hice jorobé con el chiste antes, de, bueno, ¿qué pasa si viene una administración futura, como ya ha pasado, y se pone a dar, digamos, a dar vuelta a las cosas que hizo una administración pasada? Bueno, para eso es la ley que se va a estar mandando, justamente para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente empezar a perseguir, revisando el pasado de gente que se adhirió a un sistema que es el que se está implementando. Entonces, vos fijate que hay tres anuncios por el lado de Arca. Uno que es general, que es el aumento de los umbrales y la desregulación de lo que es el sistema de información de tarjetas y demás para Arca. Hay uno adicional, que es este sistema de ganancias simplificado, que es, por supuesto, opcional ese, y uno puede adherirse o no. Entonces, como digo, es un proceso, de nuestro lado somos los que lo estamos lanzando, por lo tanto es obvio que nosotros vamos a promover esto, es decir, que la gente puede confiar en nosotros, porque nosotros estamos confiando en la gente. Para más adelante va a ser importante poder pasar esta ley para que no pase esto que tú bien dices. O sea, esto está condicionado a que salga la ley en el Congreso. Sí, digamos, no está condicionado el sistema, ¿no? O sea, lo que está condicionado es un blindaje para situaciones futuras. Pero de vuelta, vos ya hoy tenés dos de las tres cosas que anunció el titular de Arca que aplican más allá de esto, ¿no?, que es el aumento de los umbrales. Y hay un tema de fondo. No hay filtración de la información que no tengo. Y eso es muy importante. Claro. Por eso la suba de los umbrales y derogar los regímenes informativos. Por eso digo, los dos primeros anuncios van más allá de eso. Digamos, la pregunta es más pertinente para el que... Van a ser por decreto, para el que sí, la pregunta esa es más para el que adopta el nuevo sistema. Pero bueno, como digo, vamos a estar reforzándolo vía ley como corresponde. Es decir, nosotros nos podemos mover, como siempre dice el presidente, dentro de la cancha. Y hay cosas que para reforzar, y está claro que van a necesitar una ley. Sí. Buen día. ¿Qué tal? Pablo Buende de Infobae. Entiendo la cuestión de los trámites administrativos y el menor caudal de información que los bancos, escribanos y otros jugadores van a tener que entregar al Arca. Eso está claro. Lo que no está tan claro es por qué esto beneficiaría que salga más dólares del colchón. Eso es lo que no me termina de quedar claro, teniendo en cuenta lo que ocurre toda la vida en Argentina, que es me quiero comprar un departamento
pago una parte A y una parte B. Esto sucede cotidianamente, tema de discusión con cualquier contador del país. ¿Qué cambia a partir de esto, más allá de tener que entregar menos información al ARCA? ¿Por qué el ahorrista o la familia estaría dispuesta a sacar los dólares del colchón a partir de estos cambios? Bueno, nosotros partimos de la base que hay mucha gente que le gustaría disponer más de sus ahorros y no lo hace, no por un tema de que no, estos son dólares, no los toco, sino porque tiene miedo de que lo persigan, tiene miedo de dejar los dedos marcados y que entonces mañana lo vengan a buscar. Entonces nosotros sí creemos que hay un consumo reprimido que obedece mucho más a este temor de que ARCA, de que la inmobiliaria, de que te reporten, que un tema en sí, como algunos piensan, de que no, yo consumo solamente los pesos y los dólares no los toco. Entonces, sí creemos que esto va a liberar, y cuando digo sí creemos, en lo personal lo hemos chequeado con gente que está muy en contacto con lo que son pymes, pequeños empresarios, y te dicen, pucha, esto a nosotros nos cambia la vida, estamos lidiando todo el día con estas regulaciones para que ARCA no nos descubra por esto, lo otro. Entonces hay muchísima gente que estaría dispuesto a invertir más, a invertir en sus pymes. Eso es algo que va a favorecer mucho a las pequeñas y medianas empresas, y también desde el punto de vista recaudatorio a las provincias. O sea, las provincias van a tener incentivo también a apoyar esto, porque si vos lo pensás, los mayores impuestos, o sea, lo que se va a estar en definitiva recaudando van a ser esencialmente IVA e ingresos brutos. IVA es coparticipable, ingresos brutos es provincial. Entonces, contestando tu pregunta, creo que obedece a eso y que es un círculo virtuoso. Buen día, Juan Manuel Barca de Clarín. A ver si entendí bien. Por un lado, va a haber una serie de regulaciones por decreto, y después va a haber un proyecto de ley que va a modificar la ley penal tributaria, entre otras cuestiones. Hasta tanto no esté la ley, ¿qué va a pasar con los argentinos que tienen dólares sin declarar, quieren sumarse a este nuevo régimen por debajo de los umbrales que mencionaron? ¿Van a pagar impuestos? Primera pregunta. En segundo lugar, ¿se van a hacer reportes de operaciones sospechosas? Que entiendo que es un sistema que se aplica en más de 150 países. Y por otra parte, ARCA va a hacer una investigación penal tributaria de ese argentino que utilizó esos dólares. Por otra parte, las provincias, si no adhieren a este nuevo régimen, van a poder después hacer también investigaciones, los fiscos provinciales, para que paguen los impuestos estos argentinos. Y por último, preguntarles si tuvieron contacto con el GAFI o el Fondo Monetario Internacional u organismos para justamente hacer estos cambios. Gracias. Silvina. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Buen día. Respecto a la pregunta de los ROS, eso tiene que ver con el control. Los controles se van a mantener, pero los controles se van a realizar de una manera más eficiente. Como dijo el ministro y dijo también el vocero, hasta ahora se controló a los 45 millones de argentinos como si todos estuvieran involucrados en operaciones de narcotráfico y otro tipo de amenazas. Lo que este cambio también implica es que ese control, que como digo va a ser más eficiente, y que implica esa eficiencia, es profundizar lo que tiene que ver con el enfoque basado en el riesgo. Preguntaste por GAFI. Para GAFI este enfoque basado en el riesgo es el pilar de todo el sistema. ¿Y qué implica? Que los países tienen que analizar, entender y tomar medidas para mitigar esos riesgos. Aprovecho también que traes a colación la evaluación del GAFI, porque el GAFI nos remarcó en la evaluación como una deficiencia el porcentaje alto de informalidad que tenemos y la necesidad de recalibrar el entendimiento de los riesgos hacia las amenazas más graves que tiene la Argentina, que no son la del empleado o la del profesional, abogado, dentista, etcétera, que para resguardar sus ahorros tuvo que comprar dólares por fuera de los $200 autorizados por regulaciones inentendibles,
sino que tiene que ver con, de vuelta digo, perseguir las amenazas que son amenazas para el país, narcotráfico, trata de personas, ser miembro de una organización criminal, etcétera. Estamos hablando de eso. Imagínense que el GAFI incluye ahí también actividades tan peligrosas como el financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ese es el cambio que queremos hacer. Por otra parte, también todas estas medidas y estos cambios que van a favorecer la disminución de la informalidad, porque va a haber una mayor bancarización, son el mejor antídoto para combatir el lavado de activos y otro tipo de amenazas, porque en realidad al bancarizar eso se manifiesta, mientras que si está debajo del colchón difícilmente a quien participa en operaciones terroristas o de narcotráfico se puedan encontrar. Y me gustaría agregar un tercer punto también, me parece importante señalar que estas medidas también se compadecen, digamos, con las mejores prácticas internacionales y con los últimos lineamientos dictados por el GAFI, que muy recientemente, en febrero de este año, modificó su recomendación 1, que es la que me referí recientemente y que habla del enfoque basado en riesgo. ¿Con qué sentido? ¿Con qué orientación? Bueno, que todo el sistema antilavado y antifinanciamiento del terrorismo y de la proliferación tenga en cuenta y se compagine con la disminución de la formalidad. Que los países puedan y deben ahora profundizar las medidas de debida diligencia simplificada cuando los riesgos son menores. Esto es bastante de sentido común. Los recursos no son infinitos acá y en el resto de los países del mundo. Entonces el GAFI, cuando dicta esos marcos generales, tiene en cuenta esto y dice los recursos administrados y puestos en un control eficiente que permita luchar contra las amenazas verdaderas de los países. Había preguntado si se van, quienes se sumen a este nuevo régimen, si van a pagar impuestos y por otra parte si ARCA va a hacer investigaciones o no penales tributarias. Insisto, quien adhiera al régimen simplificado de ganancias va a pagar por su facturación menos los gastos deducibles. Ese es el impuesto que va a pagar si adhiere a este nuevo sistema a partir del 1 de junio. No hay otro impuesto. Insisto, el régimen establece claramente que no vamos a mirar ni los consumos personales ni el incremento patrimonial para quienes adhieren al nuevo régimen. ¿Qué tal? Buenos días, funcionarios. Fabián Wallman de FM La Patriada. Consultarles en primer lugar, el ministro Caputo lo dijo clarito, va a depender del voto de los ciudadanos que esto se lleve adelante. ¿Qué expectativas efectivas tienen que se pueda concretar esta ley tributaria? Porque indudablemente todos están mirando octubre para que esto se lleve adelante. Por otro lado, este es un mensaje que va dirigido, no creo que ni siquiera al 10% de la población. Si usted confía que pueda existir efectivamente el derrame a partir de estas medidas que ustedes plantean. Y por otro lado, plantearle también lo que tiene que ver con el desarrollo de estas medidas. No puede, más allá de lo que ustedes están diciendo, generar la posibilidad de que esa millonarias suma de dinero que manejan el narcotráfico, maneja la trata de blancas, se subdivida en infinitas cuentas que sabemos que exista y se blanquee. Gracias. A ver, empiezo por la última, como dijo Silvina recién, todo lo contrario. O sea, si vos sos un terrorista o un narcotraficante, esto va en contra tuya. ¿Qué más quiere un gobierno que vos registres? Es decir, si vos tenés la plata escondida bajo tierra, no hay forma de que te puedan agarrar. Si compras algún bien registrable, pasás a ser sujeto de que te descubran. Entonces, esto en realidad es justamente, tiene, digamos, mayor fuerza en GAFI y porque estás justamente, digamos, logrando que alguien que estaba no registrado pase de alguna manera a estar registrado. Con respecto a la primera
pregunta no depende de octubre. Esto entra en vigencia, como dijo el titular de ARCA, a partir del 1 de junio. Y, insisto, son diferentes medidas. Una que es para todos los ciudadanos, que son los nuevos umbrales y la desregulación de lo que es la información ARCA. Con respecto a la tercera medida adicional, que es lo de adherir al nuevo sistema de régimen de ganancias, eso también se puede hacer inmediatamente, pero va a ser para, digamos, lo que es la declaración jurada del 2025. Ahora bien, insistimos, lo de la ley es algo que se hace justamente para blindar a administraciones futuras. Nosotros somos los que estamos promoviendo esto, o sea que además está de decir que nosotros estamos de acuerdo porque somos los propulsores de esto. No sé si tenés algo para agregar. No, la realidad es que mal podemos perseguir lo que venimos a regular. Claro. Entonces estamos sacando claramente un régimen simplificado de ganancias donde, insisto, no vamos a mirar los consumos personales ni los incrementos patrimoniales. Y sí quiero aclarar, es para todos los argentinos. La idea es simplificar el acceso a este sistema. ¿Por qué? Porque también creemos que hay un círculo virtuoso en esto. Tenemos que intentar que mayor gente se acceda al sistema para poder también tener acceso al mercado de crédito. Y hay incentivos enormes, como explicó el ministro y el presidente del Banco Central, de tener acceso al mercado de créditos hoy en la República Argentina para comprarse un inmueble, comprarse un auto en cuotas, que hasta hace un año era imposible. Y Fabián, lejos en lo que disiento con la pregunta, es en lo que decís que afecte al 10% de los argentinos. Esto en realidad es justamente para toda esa gente que tiene pequeños ahorros, ¿sí? Y que hoy está forzado a usarlos en negro porque no tiene la forma digamos, porque tiene el temor a que se lo persiga, y eso son mucho más justamente para los pequeños ahorristas, para las pymes. De vuelta, esto vas a ver, seguramente va a haber muchos referentes pymes y demás que los vas a estar viendo o que debieran estar en los medios y demás explicando las bondades de este nuevo régimen. Es al revés, creo que es para la mayoría de los argentinos, pero en particular para todos ellos que, como digo, tienen pequeños emprendimientos, pequeños ahorros y que tienen que hacer malabares para lograr que sus emprendimientos resulten exitosos, eludiendo controles de ARCA que son innecesarios, pero que les hacen la vida imposible. ¿Va a haber derrame? Oh, seguro. Sí, va a haber derrame. Eso, claro. Eso es lo que creemos. Buen día, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Le quería hacer 2 o 3 preguntas, ministro, o a cualquiera de los funcionarios. Uno es si efectivamente se va a avanzar directamente con el anuncio sin pasar por el Congreso. Es decir, se lo preguntó el colega, pero se lo vuelvo a consultar. Esto ya entra en vigencia independientemente a lo que pueda ocurrir en el Congreso. Le pregunto por lo naturalmente complicado que resulta Entra que en avancen. vigencia el 1 de junio, sí. No hay o sea, el Congreso naturalmente puede avanzar o no, pero el anuncio se concretó igual, arranca igual. Sí. Bueno, y la otra pregunta que le quiero hacer tiene que ver con que de qué manera el gobierno puede garantizar que haya una fiscalización para evitar que haya situaciones de lavado de dinero, de trata, de narcotráfico y demás, quitando los controles. Digo, ¿de qué manera el gobierno puede garantizarse si efectivamente se está haciendo un anuncio de quita de controles? ¿Cómo se puede compatibilizar? Y mi otra consulta... Es exactamente al revés. Esa parte se la dejo nuevamente a Silvina, pero es... Sí, como dije antes, no hay relajamiento o quita, como dijiste, de los controles. Se anunciaron recién, digo. No. Una cosa son los umbrales a través de los cuales a partir de los cuales un montón de actividades, comercios, etcétera, están obligados a informar a ARCA. Y otra cosa es la persecución de los delitos y las amenazas graves. Son 2 áreas diferentes. O sea, no es que el haber subido esos umbrales
Hay una parte que es importante. Dirigen o relajan los controles, sobre todo los controles de las amenazas graves que vos mencionaste, que yo listé. O sea, son dos aspectos separados. Los controles sobre esas actividades que son una amenaza no se relajan, todo lo contrario. Bien. Y bueno, y la pregunta que le quería hacer finalmente, y le agradezco su tiempo, una es, ¿cuánto creen que pueden lograr que ingresen, cuántos dólares creen que puede ingresar el sistema durante este año? Si hay una proyección a corto o mediano plazo, en especial por los cumplimientos que tiene el gobierno con las reservas del Banco Central. Y con esto le cierro, usted hablaba de que el auto tiene que tener más combustible para que funcione, usted dio ese ejemplo varias veces. Ahora, ¿esto no es también fisuras dentro del plan económico de que las medidas que se están tomando no alcanzan y por ende no se están cumpliendo con las metas del gobierno? ¿No hay problemas en la robustez de su plan? No, nada más alejado, o sea, es exactamente lo contrario. Este sistema, nuevo régimen que estamos proponiendo, obedece a darle más libertad a la gente. No hacemos estimaciones de lo que la gente puede gastar o no. Tiene un objetivo de devolverle a la gente la libertad de usar ahorros que el mismo Estado los forzó a llevarlo al canal informal. Es decir, desde el Estado mismo se de alguna manera empujó a la gente a la informalidad. Por eso me pareció pertinente dar los números estos de que 1.000 quits representan el 50%, 11.000 el 70% y casi el 50% de la economía está en la informalidad. Nada tiene que ver esto con estimaciones, es puramente para devolverle la libertad a la gente, que finalmente puedan usar sus ahorros y no se relacionan absolutamente nada con el acuerdo con el fondo. Sí. No lo volvemos a molestar otra vez. Dale. Digo, por un lado, no hay una proyección de cuánto puede ser el éxito del plan para que ingresen las reservas, ingresen los dólares en las reservas. No es con el objetivo de que ingresen reservas, es con el objetivo de que la gente tenga más libertad. Un segundo, digo, pero ¿no hay fisuras en el plan que se tenga que hacer este nuevo blanqueo? No es un blanqueo esto. Es de vuelta, es un cambio de régimen que promueve que la gente pueda usar sus dólares. No tiene absolutamente nada que ver con el acuerdo con el fondo, nada. O sea, es 100% un cambio de régimen que de vuelta establecemos porque creemos que desde el Estado fuimos durante estos 25 años con un esquema perverso que se originaba en el déficit fiscal, en esa duplicación del gasto. Por eso hice toda la línea de cómo se origina esto. Se origina en una política que duplicó su nivel de gasto y que decidió financiar esto en principio con una suba brutal de impuestos que derivó en que la gente se fuera a la informalidad y después se la empezó a perseguir, lo que derivó en una mayor informalidad. Y después se empezaron a poner controles, tanto de precio como de cepo, lo que derivó en una mayor informalidad aún, porque aún la gente que cobraba en blanco tenía que irse al negro si quería tener algunos ahorros en dólares. Entonces apunta a destrabar todo eso, no tiene nada que ver con el Perdón, por una cuestión de orden quedan 5 preguntas, que ya están los periodistas, fueron los que fueron levantando la mano. Por favor, si los ministros o los funcionarios ya respondieron, no vuelvan a preguntar lo mismo y por favor la repregunta no, porque si no es una falta de respeto con sus compañeros que se retrasa la conferencia y la información sin ningún sentido. Gracias. Buenos días, ministro. Bien, vamos a analizar las medidas. Ahora están los colegas también saciando algunas inquietudes, algo que también vamos a hacer nosotros acá en el piso. Exactamente, estamos aquí con contador público, tributarista, Fernando López Chiesa. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bueno, compartiste con nosotros los anuncios. Los anuncios. Bueno, básicamente acá podemos resumir como que hay 3 pilares básicos en estos cambios, ¿no? Vamos a apuntar a un régimen simplificado en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, solamente dar información básica y necesaria, ingresos y gastos deducibles. Esto hay que aclarar bien que esto va a aplicar para el año que viene. Hoy las declaraciones juradas se están venciendo en menos de un mes y va con el sistema tradicional. Es decir, la gente tiene que dar información de 3 actividades: las rentas, el patrimonio y el consumo.
¿sí? Esto cambia drásticamente para el año que viene porque ya no se nos va a preguntar básicamente en qué gastamos. Entonces se eliminan todos los regímenes de información que hoy ARCA tiene y es la gran base de datos a nivel nacional que tenemos, ¿no? Tarjetas, consumos, expensas, obra social. Entonces se va a desregular esta cuestión. ¿A dónde apunta todo esto? Digo, todas las personas que tengan dólares y que van a poder darle un marco formal, ¿en qué se va a traslucir en la economía del día a día? Bueno, esto apunta a remonetizar la economía y a darle un poco de masa muscular, ¿no? Esto significa que la gente vuelva a confiar dentro del sistema, deposite los dólares en el banco y de esta manera pueda efectuar compras de bienes más duraderos, inmuebles, autos o también de otros bienes de consumo más masivo. ¿Vos te imaginás en un plazo no muy lejano un modo, y vamos a nombrar Mercado Pago porque están enojados entre sí siempre, que a través de las billeteras virtuales que vos puedas pagar con dólares? Mira, creo que esto vamos hacia eso y hoy los bancos están viendo la posibilidad de que en los cajeros automáticos haya dólares. Sí, vamos al chino y pagamos en dólares. Y pagamos en dólares. Hay que cambiar la cuestión, ¿no es cierto?, de idiosincrasia de la Argentina. Yo entiendo que no va a aplicar para el consumo diario, pero sí tal vez para consumos donde haya un precio más alto de bienes un poco más durables. Hoy en día la persona tiene posibilidad de ir a un local, a un comercio y comprar una heladera con dólares. La realidad es que las empresas nos dicen no pasa frecuente, claro. La gente no saca y viene con los dólares a pagarnos. Y por lo general la gente se muestra resistente a usar los dólares porque han sido siempre la moneda en la cual uno, el que pudo, ahorró ahí y nunca quiso bancarizarlo. Exacto. Ahora se les da este perdón de decir, bueno, podemos depositarlos, no te vamos a perseguir y la persona podría tener la disponibilidad de usarlo. Bueno, venimos de un blanqueo que acaba de terminar esta tercera etapa días atrás. Entonces, bueno, hubo una buena recaudación de la exteriorización de ese blanqueo, un blanqueo que fue gratis. Entonces digo, bueno, ¿esto viene a complementar el blanqueo? Porque te lo pregunto, ¿por qué te lo pregunto? Porque, digamos, el ahorrista medio, ya los $100.000, que es lo máximo, ¿a quién está apuntando esta medida? ¿A grandes, a una clase social más importante todavía que la que accedió al blanqueo? Yo creo que es una clase media alta, donde por ahí tenía sus resquemores de entrar en ese blanqueo por todo lo que implicaba, el cambio de reglas de juegos y demás. Un blanqueo, una exteriorización, sacar los dólares debajo del colchón, es una cuestión de confianza y de seguridad jurídica. Si eso no está claro, y yo no me animo a hacerlo, porque no sé qué va a pasar después. ¿Por eso va acompañado de la medida del ARCA? Exacto, necesariamente tiene que hacer eso. Entonces, una pata importante que nos falta es ir al Congreso a cambiar las normas, penal tributario, penal cambiario y sobre todo la tributaria. Entonces, si el fisco tenía gastos que vos habías gastado 100 y tenías ingresos de 80, ¿la diferencia de qué era? Claro. Sí, después podíamos ver si te lo habían prestado, si te lo habían donado, pero el fisco decía esto era plata negra. Bueno, eso es lo que va a cambiar. Bueno, Fernando, a ver, vamos a volver un ratito a la conferencia de prensa a ver cómo siguen allí las preguntas y las explicaciones pertinentes. Del exterior, eso ya está, digamos, garantizado a través del nuevo acuerdo con el fondo, donde liberamos justamente las restricciones cambiarias y estamos permitiendo que las nuevas inversiones puedan puedan repatriar sus ganancias, y así que no tiene que ver con esto. Ministro, Silvia Mercado de Radio Con Vos, ¿cómo le va? Independientemente de las desregulaciones que anunció PASO, le quiero consultar sobre una entrevista que mi colega de la radio, Jairo Estracia, le hizo hoy a la mañana a este economista tan citado últimamente por el presidente Juan Pablo Nicolini, donde además de avalar en forma enfática la tarea de reducción fiscal que está realizando el gobierno, ante la consulta de Jairo, dice que no hay ninguna experiencia previa en materia de... perdón, pero justo me suena el teléfono en este momento. No hay ningún caso previo donde la dolarización endógena, que es lo que finalmente está apuntando el centro de este anuncio,
se ha realizado en el mundo y piensa que no va a tener ningún impacto relevante en la economía argentina. Incluso dijo que es pesimista con respecto al impacto que pueda tener esta dolarización endógena. Bueno, primero, esta medida, como digo, a lo que apunta, insisto, es a devolverle la libertad a la gente. Lo que pueda pasar como consecuencia del éxito de las medidas que estamos tomando puede darse o no. O sea, no hay nada malo en lo que dijo Nicolini. Seguramente no conoce las medidas porque no las sabía nadie. Entonces él estaría, no sé, tal vez no sé en el contexto en el que pudo haber dicho esto, pero en todo caso es opinable, Silvia, o sea, no hay ningún problema. O sea, esto es una cosa, un cambio de régimen que nosotros estamos haciendo y acabamos de exponer el objetivo con el que lo estamos haciendo, ¿no? Que es, una vez más, para que la gente disponga de todos esos ahorros que durante 25 años el Estado de alguna manera lo forzó a escabullirse. Lo que termine sucediendo va a ser, digamos, lo que la gente decida, y ahí reside la libertad. Nosotros esa parte no la gobernamos. Entonces, veremos cómo termina. No hay nada malo en lo que haya dicho Nicolini. No vayamos a las pequeñas pymes, porque las pequeñas pymes fueron siempre castigadas en las últimas décadas en la República Argentina, pero las medianas, tirando a grandes, en muchas ocasiones han decidido recapitalizarse, sacar la plata afuera. ¿Puede volver esa plata para inversión y para generar puestos de trabajo? ¿Se puede soñar con eso o es muy utópico? Mira, es frecuente tener consultas de empresas que quieren volver a instalarse en la Argentina, de volver a hacer algún aporte para alguna inversión en bienes de capital. Entonces, en los últimos meses estamos escuchando nosotros como profesionales esta intención de volver a la Argentina. Esto tiene que estar dado en un marco de estabilidad económica, políticas jurídicas seguras, ¿no es cierto?, para que si yo vengo a invertir a la Argentina, después me la pueda llevar, ¿no? Claro. Como dividendos. Hoy todavía existen restricciones a través del Banco Central en cuanto a plazos para poder sacar el dinero afuera. Es uno de los últimos eslabones que queda para tener libertad de decir pago mañana. Bueno, hay que esperar, son 180 días, hay todo un proceso para sacarlo, ¿no es cierto?, afuera. Pero las condiciones macroeconómicas y jurídicas están tendiendo a ese cambio, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero que pueda provenir de algo ilícito? No lo vamos a saber. Bueno, acá hay que diferenciar claramente estas dos cuestiones, ¿no? El dinero negro del dinero sucio. El dinero negro es tal vez el que nosotros no tenemos declarado o que tal vez yo cobré un sueldo, pero el sistema me expulsaba a comprar los dólares por el banco o podía comprar hasta 200. Entonces iba al mercado secundario. Eso es lo que apunta esta medida de sacarlos debajo del colchón y ponerlos a la economía formal. Ahora, el dinero, narcotráfico, armas, trata y demás, eso está prohibido. Y nosotros tenemos estándares internacionales muy fuertes con todo lo que tiene que ver. Y ya aparte tienen un mecanismo y una arquitectura previa que funciona en todo el mundo, no creo que estén esperando en Argentina. Y si no, pasamos a estar en una lista gris o negra, entonces eso no nos conviene a nivel mundo. Entonces eso va a tener que tener un control y seguramente será la justicia, la unidad de información financiera quien ponga a trabajar ese control. Estas son medidas económicas que proyectan un determinado optimismo a través del equipo económico, pero que tienen que romper, además de ser aprobadas en el Congreso y de pasar por ciertos... También romper un patrón cultural, ¿no? Claro. De desprenderse de los dólares es complicado, ¿no? Hay que romper ese patrón cultural y también esto de que siempre el que no cumple siempre después termina teniendo beneficios. Claro. Entonces, bueno, ahora parecería que este perdón y cuenta nueva empieza de nuevo, ¿no? Y quieren combatir la informalidad. Bueno, ¿a qué apunta? ¿Al que no está inscripto? ¿Al que está subfacturando? ¿Al que está disfrazado de monotributista cuando es tal vez una gran empresa? Bueno, ahí va a tener que el ARCA salir con un nuevo procedimiento a, buscar a esas personas. Como decimos nosotros, no cazar dentro del mismo zoológico, ¿no? Sino salir fuera de eso y, ver qué contribuyentes no están dentro de esos 1000 que representa el 50% de los grandes contribuyentes. Volvemos a la conferencia.
gente tenemos que empezar a confiar en la gente y dejar de tratarlos como criminales. ¿Qué tal? Julia Rizzo, de TN. 3 preguntas. La primera, si los montos de los umbrales que mencionó el titular del ARCA, que son en pesos, ¿cómo va a ser la contabilización en dólares? Si es equivalente en dólares al tipo de cambio oficial o cómo es esa cuenta. Si para usar los dólares que están sin declarar hay que hacer algún tipo de proceso, se pasa por el banco, cómo funciona eso. Y si pueden dar algún detalle del proyecto de ley que se va a mandar al Congreso y cuándo se va a mandar. Gracias. En cuanto a los umbrales, son en pesos y hoy, gracias a Dios, hemos liberado de cepo, con lo cual hay un tipo de cambio oficial. La cuenta la puede sacar cada uno al momento de realizar la operación. Creo que eso es lo más sencillo. En cuanto al proyecto de ley, se está trabajando y explicamos que va a incluir un cambio de la ley penal tributaria y de procedimiento tributario, donde expresamente va a haber una reducción de los plazos de prescripción y va a blindar los derechos de los argentinos que se adhieran a este régimen de declaración jurada simplificada de ganancias. Y quería aclarar un punto de los controles, ya que estaba. No vamos a relajar controles. Lo que no vamos a pedir es 7 veces la misma información. Y es muy importante explicarlo, pues si no dice se están relajando los controles. No. Vos comprabas un auto usado e informaba la concesionaria, el vendedor, el comprador, el banco por las 2 operaciones y el registro de propiedad automotor. ¿Hacía falta tener esa información 7 veces o con que la tenga el registro automotor basta? Ese es el espíritu de esta medida. Y es importante aclararlo, darle libertad y simplificarle la vida a la gente. Por eso estamos trabajando en un aumento de los umbrales. ¿Cómo? En cuanto esté listo. Sí, una pregunta que preguntaron antes, ¿a partir de cuándo está vigente? La suba de los umbrales hoy se firma y está vigente a partir de mañana y el régimen va a estar vigente a partir del 1 de junio de 2025. 1 de junio de 2025. Última pregunta. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, Francisco Jueguen. Agarraste la última. La última. Francisco Jueguen de La Nación. Bueno, quería preguntarle, primero, para ser bien concreto, digo, si uno tiene $1.000, $2.000, $5.000 abajo del colchón, caja de seguridad y demás, va al banco, ¿le van a preguntar o no sobre el origen de los fondos? ¿Va a haber una declaración jurada? ¿Qué va a pasar con eso? Y la segunda pregunta para Juan Paso, particularmente si este régimen simplificado de ganancias implica cambios en el monotributo o la eliminación del monotributo ahora o más adelante. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, la UIF está trabajando en su normativa, pero hoy pueden ir perfectamente también al banco y depositar lo que quieran depositar por debajo de $10.000. Además, hoy en realidad son 5.000. La UIF, tengo entendido que la UIF está trabajando en una nueva reglamentación para adecuar ese estándar a los estándares internacionales y a los de la región, que todos establecen 10.000. Perfectamente viable esa transacción. Y también preguntaron si había que hacer algún trámite. Bueno, eso también dependerá de la operación que hagan, porque si van a, no sé, se me ocurre la compra de un tractor y depositarán los dólares en la concesionaria que venda eso, dependerá del tipo de operación, no es que hay un solo trámite para hacer esto. Y en cuanto al monotributo, no cambia el régimen. Sí creemos que es un incentivo enorme para que mucha gente pase del monotributo al régimen de ganancia simplificada. Bueno, gracias a todos. Solamente una sugerencia. Cuando hay la talla de funcionarios, como los que tenemos hoy presentes, que hablan sobre un tema específico y tan relevante como el de hoy para todos los argentinos, porque en definitiva hoy somos más o vamos a ser más libres que ayer, tratemos de previamente ser los que preguntan, aquellos que efectivamente entienden de determinados temas económicos, financieros o tributarios, porque en definitiva del otro lado está la gente. Entonces es bueno que los que preguntan tengan alguna expertise en esta materia como para no perder el tiempo de la gente que mira, de la gente que se informa y de los funcionarios que muy gentilmente me acompañaron para dar todos los detalles. Así que muchísimas gracias, gracias ministro Caputo, gracias Juan Paso, gracias Bausili, gracias al resto de los funcionarios y bueno, nos vemos en mi caso próximamente. Bueno. Bien. Conferencia terminada, muchos anuncios para procesar a lo largo del día. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, Fernando.
usted. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Los anuncios, bueno, habrá que ir conociéndolos a lo largo de la jornada. Y mañana seguramente estarán totalmente resumidos para que todo el mundo los entienda. Nos reencontramos mañana a las 12 como todos los días. Adiós.